es la economía, sonso, ¿no? ¿Por qué la economía? Porque lo que propone el voto económico, también llamado voto retrospectivo, es que los votantes básicamente lo que deciden a la hora de votar en una elección presidencial es lo que hizo el gobierno. Lo que evalúan es eso. No es que evalúan, se meten al cuarto oscuro a evaluar toda la góndola, todas las alternativas. Básicamente el protagonista de esa decisión es el gobierno. Si hizo las cosas bien el gobierno, next, ¿no? Otra. Por eso vieron que la reelección, siempre hay reelección hasta que se demuestre lo contrario. Todos los gobiernos religen, intendentes, gobernadores, presidentes, todo el mundo. Las tasas de reelección son altísimas, ¿no? Como digo, si la ciudadanía, la sociedad está mínimamente conforme, religen. Si hubiera una predisposición a la inercia. Y en general los intendentes, los gobernadores, los presidentes se van cuando hay crisis, digamos, que interrumpen o se terminan las posibilidades constitucionales. La sociedad en general, en contra de lo que se dice, una sociedad que siempre los castiga, los saca, más bien les da segundas oportunidades. Y el voto económico dice, bueno, lo más racional que tiene un ciudadano a la hora de elegir, ¿cómo evalúa una persona lo que hizo el gobierno de Macri? ¿Cómo evalúa el gobierno de Macri? Tendría que venir a estas charlas, escuchar expertos, ir al boletín oficial, revisar políticas públicas. Bueno, una tarea muy costosa. Entonces toma un atajo que es, bueno, veo cómo está mi barrio, cómo está la economía, mi familia. Esa es la economía. Y a eso, ¿qué le agrega? Un supuesto, que es eso de la economía tiene que ver con las decisiones del gobierno. Atribución de responsabilidades. Entonces el atajo es, en vez de evaluar las políticas públicas, el boletín oficial, es simplemente veo cómo está la economía, a través de mi experiencia cotidiana, y vinculo ese entorno con las decisiones del gobierno. Si la economía está bien, por lo tanto el gobierno hizo bien las cosas, y si hizo bien las cosas, siga. Si la economía está mal, el gobierno hizo mal las cosas y por lo tanto hay que castigarlo y simplemente reemplazarlo por la principal alternativa opositora. Bueno, ese marco conceptual obviamente anticipa un solo desenlace. ¿Cuál es? Si la sociedad transita únicamente por esa avenida, no sé cómo llamarla, ¿no? Si la decisión tiene esa arquitectura, bueno, obviamente el macrismo estaría cayendo a través de una de sus teorías. Desde hace un tiempo, sin embargo, vieron que el macrismo, no sé si los tiene presente o no, pero algunos de sus analistas, o bueno, toda política abreva en una idea, ¿no? En una conceptualización. Desde hace un tiempo, los dirigentes, analistas, intelectuales, dicen desde el macrismo, la grieta no es un invento, es una realidad sociológica. La grieta, y convalidan todo el tiempo a Cristina, le dan protagonismo, descalifican otras cosas, ¿no? Como dejaron lo del voto económico y en realidad empiezan a trabajar con otra hipótesis, que es la grieta contada por ellos. El voto económico. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Cómo atraviesa esta ley de la gravedad en la que el propio gobierno cree? ¿Se acuerdan cuando se decía Durán Barba le dice un gobierno? Sería una cosa... Claro, los consultores son así un poco simples, digamos, ¿no? ¿Qué decía Durán Barba? Parece que, no sé si es así o no, pero decía, un gobierno que ajusta no gana elecciones. ¿No se acuerdan cuando supuestamente estaba en contra del ajuste? Pero no desde el pragmatismo que supuestamente tiene los consejos de un consultor. ¿No? Simplemente pensando en estos términos. El gobierno ajuste, genera malestar, incertidumbre económica, malestar social, enojo y se castiga al gobierno. Sin embargo, Durán Barba, o quien sea el autor de estas construcciones, vienen diseñando estrategias, yo les diría, bastante eficaces, para que el gobierno llegue, a pesar de este desastre, de este fracaso, con cierta competitividad. O con competitividad, puede ganar, puede perder, pero sigue siendo la mitad de la moneda, sigue siendo que gane Cambiemos. Entonces, un rápido repaso de qué ha hecho el gobierno de Cambiemos para desafiar esta ley de la gravedad, que es el voto económico, que lo viene sometiendo y sobrevolando desde el primer día. El primer año el macrismo estuvo con el 40% de inflación, ¿no? Y una pérdida, una sangría de capacidad. Digamos, el primer año, no ahora, porque ahora estamos tan agobiados por 4 años de crisis, pero el primer año fue muy malo, y además ese malestar estaba muy cerquita de las promesas.
Las promesas eran todas aspiracionales, eran muy luminosas las promesas de cambio. Y muy poquito después se produce un año con 40% de inflación. No sé si es como yo de los sociólogos hablamos de la inflación de la mala, no sé cómo se llama el colesterol, la que no está empatada por. No sé si se dice así. Pero una inflación que se notaba que era un poco más dañina de la de ustedes. Bueno, lo que digo es que ese primer año le fue mal al gobierno, le fue muy mal. Y el segundo año, hasta mayo, cuando el gobierno empieza a hacer ¿cómo decían? El kirchnerismo para chetos, no me acuerdo quién ¿no? Pero hace un recreo, un paréntesis, ¿no? Y empieza a poner plata, créditos. Pero hasta ese momento también fueron meses muy malos. Sin embargo, el gobierno sostenía umbrales de respaldo muy altos. Y después bueno, eso lo cristalizó en un triunfo del 2007 que fue de una contundencia. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue ese triunfo? Además, la geografía de esa victoria. En distritos que hablábamos del mapa y del territorio, en distritos que nos representábamos como esencialmente ariscos al macrismo. Y el macrismo avanzaba, conquistaba, ¿no? Entre Ríos iba a ser, no todo quedaba con un esbozo de que lo que pasara este año era, ¿no? Hasta La Matanza, ¿se acuerdan cuando decían como conquista simbólica? Como La Matanza va a ser de Cambiemos, San Luis, ¿no? Bueno, entonces, pese a la economía y todos los programas a donde nos invitaban a los analistas, hoy decían, bueno, ¿cómo puede ser que a pesar de ese enojo, el gobierno mantuviera esos niveles de aprobación? Bueno, el gobierno, me parece, entonces hizo un montón de cosas para evitar o para desafiar esa ley de la gravedad. ¿Qué hizo? Construyó la idea. Primero, interfirió en la atribución de responsabilidades. Poco lo hace toda persona, gobierno, equipo de fútbol, cualquier persona que le va mal, pone excusas. Para amortiguar, para relativizar, pone excusas, digamos, para suavizar el enojo, el castigo, ¿no? La sanción que puede tener un error. El gobierno hizo varias de esas cosas, no las inventó, pero me parece que tuvo bastante audacia. El primer año, ¿qué hizo? Le fue muy mal, pesada herencia. Y además una construcción pero muy sofisticada, no era pesada herencia, era reescribir el pasado. Todo gobierno reescribe el pasado. Bueno, el macrismo reescribió el pasado a través de esta construcción, de esta estrategia, a la que llamó pesada herencia. La pesada herencia entonces interfería, hacía un desvío. En esa atribución de responsabilidades hacía un desvío. Entonces, ese enojo tenía otra metabolización, ¿no? Se iba al gobierno anterior. El segundo año, bueno, el contexto económico, que siempre, obviamente, una racionalización de algún problema local, digamos, siempre la política trabaja con el mundo, digamos. No quiero decir el macrismo, pues cualquier gobierno habla del mundo y lo inventa al hablar del mundo. ¿Qué es el mundo? Cuando nace la opinión pública, los estudios sobre la opinión pública empiezan a reflexionar sobre el mundo. Pues sobre todo está en Estados Unidos, vieron que la política internacional es un tema muy importante, qué sé yo, y era cómo los ciudadanos se representan en el mundo, al que no van, no viajan, no tocan. Claro, ¿cómo se construye una opinión sobre el conflicto en Medio Oriente? Esa fue una de las preguntas fundacionales, o por ejemplo era sobre el caso de la Primera Guerra estadounidense. ¿Cómo se construye una opinión sobre eso? Era la pregunta sobre la construcción y la naturaleza de la opinión pública. Y las definiciones o las respuestas más pesimistas eran, la verdad, que eso es una mentira. Son los usos discursivos del mundo. El mundo se lo inventa. Nadie va al mundo. Una persona tal vez, si tiene suerte, puede ir al Machu Picchu, puede una vez a Madrid, pero eso no es el mundo. El mundo nunca está ahí. El mundo está en otra parte. El mundo es una fantasía. Entonces, el gobierno usó mucho el mundo. Lo usa a favor. Vieron la portada de Macri en Twitter, en sus redes sociales, es él en el mundo. Él con Merkel, Macron, y en el centro del mundo, ¿no? Jerarquizado, digamos, un mundo serio. Después está el mundo que los respalda, que es ese mundo. También está el mundo que se le cae encima, el de la lira turca, o no, ¿era turca la lira?
Yo confundo, soy sociólogo, perdón. Somos analfabetos. La lira turca, pero digo, no, para ser honestos intelectualmente, no es que tampoco ese sea un rasgo exclusivamente del macrismo, pero ha hecho de la excusa un arte. Ha hecho de la excusa un arte. La comunicación política un poco presta servicios para eso, ¿no? Pero ha hecho de la excusa un arte refinado, perfeccionado todo el tiempo. Entonces los usos del mundo. Ahora hay otro que me divierte, que es echarle la culpa. Ayer los consultores a veces hacemos testeos informales con los taxistas y un taxista que decía, pero ahora le echan la culpa al gobierno que viene, eso es nuevo. Entonces me parece que eso es interesante, porque echarle la culpa al de antes es fácil, lo hacemos todos, digamos, ¿no? Claro, el hermanito que dice, no fui yo, fue mi hermanito, todo el tiempo, pero echarle la culpa al que todavía no llegó es bastante original. Pero más allá de eso, lo que digo es que el gobierno se ha dado soluciones discursivas, comunicacionales para amortiguar el peso del voto económico como ley de la gravedad del enojo social. Y después me parece, pero otra cosa más interesante y más vigente, porque la estrategia, llamémosla excusas, luego sirvió, amortiguó el castigó, pero bueno, tiene rendimientos decrecientes. Esa herencia es arqueológica, es más inútil. Pero me parece que en el último tiempo se dio otra tarea a la cual concentró sus esfuerzos, que es la invención del voto moral. El voto moral trabaja con el fracaso económico, es decir, se impulsa desde el fracaso económico. Vieron que para un equipo de fútbol lo que es constitutivo de su identidad y de su orgullo es el fracaso, digamos, ¿no? ¿Qué le pasa a una hinchada cuando su equipo le va mal? Ahí se construye la lealtad, la fidelidad, la épica, en el fracaso. Entonces los boteros cantábamos, esas tribunas están vacías a los hinchas de River cuando no sale campeón. Racing, la identidad más potente de todas, bueno, la construyó en la escasez de resultados. Entonces me parece que el gobierno empezó a trabajar con eso del fracaso. El fracaso, y empezó a pensar, digamos, cómo construir éxito emocional a partir del fracaso económico. Y trabaja y articuló esta teoría del voto moral. El voto moral, o que significa reponer la racionalidad de un voto que podría ser irracional. ¿Por qué? Estamos diciendo que el voto racional, ¿cómo es? Si le va mal la economía, si tu primo cerró el comercio, si a vos te echaron de laburo, qué sé yo, es como cuando ustedes seguramente estamos todos en una sobremesa y el cuñado macrista empieza a relatar todo esto y al final dice, pero lo voy a votar igual. Entonces aparece como una cosa de irracionalidad absoluta, desde la lógica más elemental que aprendimos en el colegio. Entonces, el voto moral cicatriza esa contradicción. Entonces dice, bueno, repone la racionalidad. ¿Y cuál es la racionalidad? La del cuñado empieza a hacer el mismo relato, pero dice, pese a todo, yo lo banco igual. Pese a todo. ¿Por qué? Y ahí empieza la audacia, como un valor emocional añadido a esa decisión que puede ser irracional. Bueno, ¿por qué? Porque yo no voto por la cortita, yo no voto para el corto plazo, a mí no me engañen, yo voto para los próximos, yo voto en función de los últimos 80 años, en función de los próximos 40. Pero que en general un votante de Cambiemos muy enojado con el kirchnerismo, lo primero que dice es, a mí con Cristina o a mí con la yegua, dicen, a mí me iba mucho mejor. Como hablando de cierta estatura moral, que no está votando desde el bolsillo, que sería el voto más primario de un peronista que vota sometido a la necesidad, a los instintos, a los impulsos. Entonces, el voto moral me parece que es la nueva etapa o un segundo renglón muy importante de la comunicación de Cambiemos, la superioridad moral de esa decisión. Me parece que también es un desafío incluso para la militancia, para la interacción, para las sobremesas, para esa discusión política más capilar y de sobremesa. Bueno, voto moral. Vieron que de hecho las publicidades de Cambiemos en redes sociales están protagonizadas, incluso el último video del presidente con una mujer que está enojada. En general la comunicación política, ¿qué se dice siempre en los gobiernos? Ustedes alumbran la zona alegre de la sociedad y esconden la otra. Y este gobierno te hace lo contrario. Invita a los enojados a protagonizar sus spots.
Bueno, me parece que tiene que ver con hacer, hacer toda esta construcción, la del voto moral. Una persona, una mujer, que es hacer como algo así como... Sería inverosímil que el gobierno hoy, digamos, no sé, por ejemplo, difundiera encuestas que lo dan ganador por 20 puntos. Ahora se discute por qué el propio gobierno difunde, ¿no? Me parece que es... pero asumiendo con cierto principio de realidad, pero hacer una digestión controlada de la decepción política. Entonces, esa votante a la que invitan en el video, ya la saben decepcionada. No se puede ignorar eso. Entonces, lo que intentan es representarla con una decepción que tiene final feliz. Con una decepción que no cae, a pesar de la necesidad y de la urgencia, en las manos de gente despreciable como Carlos, Mercedes, en la barbarie. Así que bueno, a mí me parece que vale la pena estar atentos. Lavagna, cortito, para... Lavagna me parece que básicamente no es una hipótesis, pero no por la oferta. En general, cuando se dice Lavagna, se empieza a hablar de los rasgos de Lavagna. Si es un buen candidato, si es un mal candidato, no, pero tiene experiencia, pero qué sé yo. El problema de Lavagna es, no desde la oferta, sino en la demanda. No hay, digamos, una sociedad que se está peleando, evidentemente no tiene sed de dejar de pelearse, tiene sed de ganarle al otro. Por otra parte, cuando se habla de la zona, ¿cómo se llama? La avenida del medio. Cuando se habla de la avenida del medio, la avenida del medio tiene un problema de la avenida del medio, que es que no, ¿quién dijo que está en el medio? Hay gente que no le gusta a Cristina y que no le gusta a Macri, por supuesto. En 2015 eso fue casi un 25%, que no le gusta, que no vota, incluso que no le gusta, que un 25%, un 30%, en 2017 también, quiere decir, más allá de que las preferencias electorales están bastante concentradas en esas dos opciones, hay gente que no vota a Macri o Cristina. Ahora, ¿quién dijo que está en el medio? ¿Quién dijo que es un segmento homogéneo? Entonces me parece que el problema de Lavagna es que no tiene, a diferencia del kirchnerismo y del macrismo, una zona de la opinión pública desde la cual construir una candidatura. El macrismo, me parece que la explicación de su vigencia, el piso... ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Eh? Sí, por favor, a ver si podés terminar, porque ¿no le gusta? personalmente no vine para escuchar tal tono. Vine para escuchar a todos los demás. Estoy hablando mucho. En el camino del medio, Bueno, voy a, ¿cómo se llama usted? Roberto. Bueno, voy a hablar un poquito, si no le molesta, los últimos minutos. de Roberto Lavagna, ¿verdad? ¿Cuándo? De la panza de mi mamá. Pero ¿por qué se enoja conmigo? Bueno, no se enoje, voy a terminar. Ya termino así. No estoy enojado, hay muchos que están enojados, no lo dicen, y yo lo digo. No puedo decir nada. Bueno. Por eso me siento acá. Después hay que explicar todo. Lavagna, entonces, me parece que básicamente el problema de Lavagna no tiene que ver con Lavagna, que no voy a ni defender ni criticar, pero lo que digo es que no hay votos no hay una sociología Lavagna. ¿Cuál es la sociedad de Lavagna? El kirchnerismo, el peronismo, por supuesto, 60 años representando un sector de la sociedad, un conjunto de valores, de ideas, un programa. El macrismo, bueno, articuló esa zona antiperonista de la sociedad, que siempre supimos que existe, que estaba representada por el radicalismo, pero que el radicalismo la representaba de manera un poco acomplejada. Porque el radicalismo le dio, o le quería dar un programa más institucional, socialdemócrata, a un sector de derecha de la sociedad. Y el macrismo representa a ese sector de la sociedad sin complejos. Sus pulsiones de orden, más represivas o más vinculadas al sentido común tenido del neoliberalismo del que hablaba la compañera. Entonces el macrismo un poco me parece que tomó la posta de esa tarea sociológica sin muchos complejos. No le da vergüenza ser de derecha al macrismo. Entonces en eso se parece mucho más a su electorado de lo que se le parecía al radicalismo.
Vieron que el espejo que nos daba la oferta política argentina era no había derecha. Nosotros siempre creíamos que no había derecha y decíamos, no, únicamente, no sé, en la radio hay gente, los radioescuchas son de derecha. Bueno, no, hay un sector de la sociedad argentina profundamente de derecha, en el sentido económico, en el sentido cultural, y el macrismo, independientemente del desempeño económico, los representa, ¿sí? Es decir, una persona no deja de ser de Boca porque Boca pierde, ¿no? Hay una identidad, y entonces el macrismo no le dio soluciones a la sociedad argentina, pero sí le dio identidad al electorado no peronista. Entonces, no puede satisfacer necesidades materiales, pero satisface pulsiones e instintos ideológicos. Le dio legitimidad a un discurso que estaba muy prohibido en el espacio público. No había gobiernos. Hoy Bullrich, la ministra, festeja que fue absuelto un tipo que mató a otro. Ese tipo de cosas, en general la política argentina, la oferta de los gobiernos, estaban muy hacia el centro. Había cierta represión de algunos instintos, ¿no? Y el macrismo los legitima, la jerarquía, los pone en el centro. Entonces legitima ese tipo de valores. Por último, o dos ideas sobre la vigencia de Cristina Fernández como, no diría candidata confirmada, pero candidata semi-confirmada. Su vigencia, me parece, tiene tres explicaciones. Su vigencia como símbolo, ¿no? Como símbolo donde se condensan orientaciones, valores, un programa, la idea de un Estado presente, una memoria colectiva. Entonces, la vigencia de Cristina Fernández, sobre todo a partir de su silencio, evidentemente no tiene que ver con lo que ella está diciendo o dice, sino con lo que simboliza, con lo que representa. También hay otra explicación, por supuesto, que es el fracaso económico, desde ya, obviamente. Es decir, el voto económico, habilita y fortalece las posibilidades electorales, no solo las posibilidades electorales de Cristina Fernández, sino incluso su aceptación discursiva. Y por último, ¿se acuerdan cuando en general alguien se reía con la soberbia esa con la que tenían en el 2016? Que era que se acusaba al gobierno en algún momento de haber dicho, voten, armen un partido y ganan las elecciones. Bueno, un poco al gobierno le pasó lo mismo porque sostuvo también la vigencia, colaboró en la vigencia de Cristina como una estrategia política. Todo doctor político elige a su adversario, al elegirlo también intenta contaminarlo porque lo va contando, digamos, y obviamente el gobierno se ocupó de contar de contaminar ese recuerdo, pero evidentemente el fracaso moral, el fracaso económico fue actuando, como ayer decíamos, como un pingüino empetrolado que lo van limpiando. Bueno, el mal desempeño del gobierno fue limpiando esa memoria que el propio gobierno había ensuciado, digamos, o reescrito. Entonces, el fracaso económico, la estrategia del gobierno de mantenerla por esa reciprocidad identitaria que hay entre macrismo y kirchnerismo, ¿no? Que un poco el macrismo es un contraste, hasta hablan de habla otro lenguaje, ¿no? Cualquier persona, sobre todo pasa entre los jóvenes, entiende lo que es un kirchnerista, lo puede identificar rápidamente, un macrista, y cuando se dice algo que está en el medio, no tiene contornos muy definidos para identificarlo. Así que, bueno, nos estamos entrando en la escena electoral. Y la escena electoral, tal vez, me parece lo último que tiene el gobierno como apuesta, es aspirar a que la escena electoral sea como un Boca River, donde no importa cómo vienen en la tabla. Veo que en general en un Boca River, en un gran clásico, se suspende la historia. Se suspende la historia y el contexto. Lo único que importa es lo que pasa en el Boca River. No importa si uno que es una campaña muy buena, si está último en la tabla, si el otro está a punto de ganar el campeonato. Entonces me parece que el gobierno va a aspirar a que se suspenda la historia, el contexto, con eso disimular su fracaso. Y desde ya también tratar de trabajar la campaña del miedo, que me parece que el kirchnerismo y el peronismo tienen que obviamente están dando la pelea ahí, en el sentido de
de tratar de, si antes reescribieron el pasado, ahora escribir el futuro. Un futuro donde el kirchnerismo, el peronismo, no podría dar alguna solución sensorial, tangible, concreta, económica, si eventualmente ganara las elecciones. Así que bueno, fragilidad obviamente para pensar, las encuestas trataremos de hacer lo mejor posible, pero seguro nos seguiremos equivocando y bueno, mucha incertidumbre. La suerte está echada, como decía Mercedes, pero no sabemos de qué lado, digamos. Sabemos de qué lado nos gustaría, pero no sabemos de qué lado. Y bueno, la política tiene mucho para decir de acá hasta noviembre, ¿no? Noviembre va a ser un partido largo, parece, así que hasta noviembre. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta?